Bla, 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 bla. Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video de Aprende con Steve. Espero que estén muy bien. El día de hoy me van a acompañar a un sitio muy bonito que se llama el Parkway. De paso van a acompañarme a grabar unas cositas que estoy haciendo en el trabajo. Entonces vamos a conocer un poco de la historia del sitio donde voy a estar. Voy a ver si me dejan grabar algunas cositas, a ver si puedo mostrarles detrás de cámaras, de las otras cámaras. Entonces acompáñenme. Y bueno, hemos llegado aquí al Parkway y nos encontramos con Santi. Ay, me están escondiendo a la señorita, a la modelito acá, Paola. El día de hoy vamos a contar la historia de este bello lugar. Es muy ecológico si ustedes quieren venir también y aprender un poco de su historia. Les cuento, el Parkway es conocido como el primer bulevar de Bogotá y este viene desde el barrio La Soledad hasta el sitio del barrio El Parkway. Entonces, bueno, siempre es un tramo largo y es muy bonito. Bueno, llegó Laurita también. Saluda, Laurita. Hola, hola. Ella es Paola. Hola. Aquí mi amigo Santi. Les voy a dar las redes sociales si quieren seguirlos también. Y aquí en el Parkway que se encuentra toda la parte gastronómica, que lo diga acá nuestro amigo Santi. Y también la parte de las nuevas tendencias teatrales. ¿Sabías eso? Claro que sí, lo sabía porque ella está estudiando teatro. Y también toda la parte de arquitectura. La arquitectura de acá es muy inglesa y francesa. Entonces ya les voy a mostrar algunos sitios. Y también mucha de la infraestructura de este lugar viene del siglo XX. Acá hay una, aquí se nota una. Todas estas tendencias arquitectónicas inglesas, más que todo son inglesas y francesas, fueron puestas en los años 40 y 50 del siglo XX. Todo el recorrido es muy bonito, como les habéis dicho. Acá están unos chicos están como montando una obra de teatro. Aquí también se encuentra toda la parte gastronómica del sitio del Parkway, si quieren venir. También es muy ecológico. Es un parque súper largo y muy bonito, verde, para caminar. Tal vez esos momentos de ocio y quieran despejar un poco la mente, aquí pueden hacerlo. Ya saben que bienvenidos a Bogotá si no son de acá, y si no han venido a Parkway, si son de Bogotá, totalmente invitados. Como les había dicho, muchas de estas casas tienen un estilo inglés, y como son muy inglesas, tienen chimenea, tienen garaje, jardín. Son casas muy cute, muy bonitas. Y en esa época era muy raro ver un tipo de casas como estas, y pues era como la tendencia, como la moda en esa época. Entonces era algo wow. Y como dato curioso, en esa época muchas de estas casas tienen los sanitarios de porcelana, y estos sanitarios pues también de alguna manera en esa época también eran algo extravagante, algo impresionante, porque los sanitarios de esa época eran en madera. ¿Lo sabían? Déjenmelo saber en los comentarios si sabían ese dato curioso. Algo extraño de esto es que muchos de los árboles tienen este color rojito, pero los más grandes, no sé por qué, ¿alguien sabe? Para que me lo digan en los comentarios. Ese es color rojo, tiene una marquita. Este de allá también, este también, aunque no alcancen a ver. Este también tiene color rojo. Este sí se nota, color rojo. A este lado se nota este también. Y este también. He visto algunos árboles que tienen como unos números, entonces siento que de pronto con eso también los identifican, para que de pronto no los talen o los quiten, o ver el estado también de los árboles como están. Bueno, nos encontramos en la grabación. Allá atrás están grabando. Estoy repitiendo una escena y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Aquí tenemos a Julito, el otro modelo, y allá está Santi, el otro modelo, para la grabación. Lo van a ver por ahí en redes. Allá están grabando, acá en esta parte de acá. Bueno, ahí estamos en la grabación. Bueno, y nos encontramos con esta bella mujer que nos va a contar la historia de este bello monumento. Entonces, bueno, cuéntanos, Paolita. Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en estos momentos en el monumento José Padilla. Y este monumento fue creado por un peruano llamado José Benítez. Y como dato curioso, este monumento está hecho en bronce. ¿Lo sabías? No.
¿No sabías? Ahora lo sabes. Bueno, sí, y este señor, este monumento que vemos aquí, era de descendencia afro y un líder de las batallas navales en Colombia. Wow, esto también es un dato interesante. Gracias a él tenemos gran extensión de aguas en el Caribe. Y como dato también interesante, ahorita me lo mostró, me lo acaba de mostrar acá, es que acá aparece, dice Batalla Naval de Maracaibo. Entonces debe ser alguna de las batallas que tuvo él en esa época. Entonces ya se las muestro. Está un poquito rayada, pero bueno. Entonces aquí dice Batalla Naval de Maracaibo, julio 24 de 1823, Escuadrón Colombiano. Bueno, esto fue donde él estuvo. Aparece el nombre del señor. Acá también estuvo en otra, en la Española. Y bueno, aquí aparece como los nombres de algunos de ellos que estuvieron con él. Bueno, y la vestimenta del señor Padilla, como la podemos ver, es totalmente militar. Y al lado su timón, que representa cuando él asistía pues a las batallas navales. Claro, eso es algo importante. Y había escuchado que en algunas partes de Colombia está, digamos, en lo que es la parte costera, están los monumentos de él. Aquí en Colombia es como uno de los representativos también, pero también en algunas partes de Colombia está su monumento. En su mano derecha tiene un anteojo de larga distancia que representa la gran visión que él tenía en cada batalla en la que él estaba. Wow, eso es un dato interesante y además que tal vez nosotros no detallamos bastante eso, pero ahí está, ya se las muestro. Bueno, y como les había dicho, aquí en el Parkway hay muchas cosas teatrales, de danza, de música. Nos encontramos aquí con Camila y ellos tienen un grupo de danza contemporánea. Cuéntanos. Pues nosotros somos un grupo emergente de danza contemporánea aquí en Bogotá y pues a veces nos reunimos en este espacio para poder ensayar y entrenar. ¿Y en qué horarios más o menos están acá? Como por las mañanas, ¿sabes? Como entre 10 y 1. Y si una persona quiere estar acá, compartir con ustedes, ¿cómo es la cuestión? Pues si quieren bailar, pues sería como chévere que nos escribieran a nuestras redes de Departamento Coreográfico para ver pues como qué es lo que nosotros hacemos y si les interesa. En la descripción del video les voy a dejar todas las redes sociales de ellos para que los sigan, los busquen, les escriban. Muy chévere. Les voy a mostrar algo muy bonito. Puro arte, puro arte. Bueno, hemos estado recorriendo este lugar y ha estado muy bonito. ¿Qué te parece? Súper chévere, súper recomendado el Parkway, muy tranquilo, además su historia súper se lo recomiendo. ¿Cierto? Además toda la parte ecológica. Además van a encontrar unas fotos en Instagram, en el mío y en el de ella, para que también la sigan. Les dejo las redes sociales de ella también acá, para que la sigan. Unas fotos muy bonitas que nos tomamos en este bello lugar. Antes de irnos, ¿quieres algo que decir? No, nada, suscríbanse, vean el video, denle mucho amor. Listo, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en un próximo video de Aprende con Steve. Chao, chao. Epa, epa la arepa, epa, epa la arepa.